Y yo decía, pero pues también todos murieron, todos quedaron ahí. Toda la descendencia de David, hermanos. Y nosotros, hermano, ahora que somos descendencia del Señor Jesucristo y somos hijos de Dios, hermanos, comprados con la sangre del Cordero, hermanos. Probablemente ellos no estén ahí, están en la presencia de Dios, hermanos, todos aquellos que sirvieron a Dios. Porque aquí en su palabra dice, hermanos, que cuáles eran los que servían a Dios y cuáles eran los que no servían, porque dice, y este rey hizo mal delante de Dios. Era malo delante de Dios. Y eso a mí me afligía mucho, hermanos, antes. Y yo decía, pero ¿por qué? Si ellos conocieron, si ellos oían la voz de Dios, y ellos, hermanos, lamentablemente, hermanos, en el mismo tiempo de ayer, el mismo tiempo de hoy, hermanos. Amén. El mismo. Amén. No más que diferencia, un poco, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque en el Antiguo Testamento, como este hombre que Dios le hablaba, hermanos, también Dios le hablaba a todos sus siervos. En este tiempo Dios le sigue hablando a sus siervos, le sigue hablando a sus ungidos. ¿Y saben qué, hermanos? Cierran sus oídos, se tapan sus oídos, sus ojos no quieren ver lo que Dios tiene para sus vidas y se conforman, hermanos, con cosas pequeñas, con cosas materiales, con cosas que a Dios no le agradan, hermano. Pero cuando nosotros le servimos a Dios y entonces pensamos, hermanos, que este lugar no es una eternidad. Tenemos una eternidad en el cielo. Amén. Tenemos una eternidad con Cristo. Amén. Dice su palabra que a dónde nos va a llevar, hermanos. Hay calles de oro y mar de cristal. Calles de oro, hermanos. Aquí la gente se pelea por poquito oro. Hermanos rateros matan a otra persona por oro, hermanos. Y allá nosotros vamos, somos los dueños, si por así decir, si servimos a Dios, de las calles de oro. Amén. Amén. De todas las calles de oro, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero si nosotros, hermanos, dejamos de buscar de Dios, entonces nos vienen las plagas, dice su palabra. Si dejamos de buscar de Dios, nos vienen plagas, problemas, necesidades, persecución, hambre, muchas cosas, hermanos. Y nos viene individualmente. Amén. Y eso yo lo estaba viviendo, hermanos. Ahora que estoy viendo al Carmen, hermanos, lo he estado viendo. Y digo, pero ¿cómo? Si ustedes, Dios los usaba en gran manera, esto, el otro. Sí, los usaba. Y ahora son un despojo. Ahora los menospreciaron a los oradores, a los intercedores. Y me acordé de un rey, hermano, que él fue un rey joven. Un rey joven. Y dijo, fue con los ancianos y los ancianos le dijeron, ahora que murió mi padre Roboam, ¿qué le diré al pueblo? Y él dijo, le dijeron los ancianos, si tú estás con el pueblo está contigo. Pero si no, entonces no. Y entonces él se vino mejor con sus amigos, con los que él convivió, con los jóvenes. Y los jóvenes le dijeron, mira, si tu padre hizo mal con ellos, tú págales ahora con serpientes. Golpéalos con serpientes. Cosas malas, hermanos. Y entonces cuando yo vi a esos hermanos, me acordé de eso. Y dije, qué tremendo. Pronto viene la ira de Dios, hermanos. Porque primero es la ira de Dios, hermanos. No quiero decir la ira de Dios como en los últimos tiempos, no, hermanos, personal, porque dice su palabra, ¿verdad? Que si a veces nos viene mal a nosotros que somos cristianos, ¿cómo les vendrá a los que están afuera, hermanos? ¿Cómo les sucederá a ellos que no conocen de Dios o que conocen pero no quieren entender? Porque están a la expectativa, están lejos, no quieren buscar de Dios. Gloria a Dios que fuéramos como Jonás, que dice que se arrepintió. Jonás se arrepintió ahí en esa ballena o en ese pez, dice aquí ese pez se arrepintió. Yo creo que si a nosotros nos come un pez, hermanos, si nos comen, nos apachurra, hermanos, pero a Jonás se lo tragó de todo.
¿verdad? Se lo comió todo, no pasó, yo creo ni los dientes le vio nomás, pasó, hermanos. Amén. Y así pasó, hermanos, y estuvo 3 días y 3 noches dentro de ese pez. Y probablemente, hermanos, ahí en ese pez pensando, qué tremendo, hermanos, porque pues si un pez nos traga, nos morimos inmediatamente, pero él ahí estaba en ese pez, adentro del estómago del pez, hermanos. Amén. Estaba pues oscuro, porque ahí no hay luz, no hay lámpara, no hay nada. Totalmente oscuro. Y totalmente lleno de ahí de mugrero, de todo lo que se comían pez, hermanos. Y era un siervo de Dios. Y era un hijo de Dios. Y tuvo que pasar por eso, hermanos. Por desobediente. A veces, hermanos, tenemos que pasar cuando desobedecemos, hermanos, por luchas tremendas, por cosas tremendas, hermanos. Cosas que nosotros pensamos, bueno, pero ¿por qué me sucede a mí esto? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué? A veces, hermanos, porque no obedecimos algo que Dios nos dijo. Amén. Y hace como un mes, hermanos, Dios me dio una palabra para una hermana y no se la dije, hermanos. Es vergüenza para mí. No se la dije, hermanos. Y esa hermana ahorita está pasando por luchas tremendas. Porque esa hermana, hermanos, buscaron de Dios cuando ellos estaban sin nada en su casa. Luego Dios les dio 2 casas, hermanos. Luego Dios los bendició en gran manera y se apartaron de Dios. Dejaron de buscar de Dios. Y Dios me dijo, diles que su hija vive porque ellos oraban y ellos me servían. Pero ahorita no sé. Y me entristeció en gran manera, hermanos, y me puse a llorar, hermanos, pero no le dije, hermanos, yo siempre soy bien miedosa de decir cosas que a lo mejor no son. Yo siempre pienso eso. Digo, ¿cómo les voy a decir? Y uno tiene que decirlo, no tiene que hablarlo. Amén. Probablemente si ellos se hubieran arrepentido y hubieran buscado de Dios, su hija estuviera bien. Porque, hermanos, es un tiempo en el que es tiempo peligroso. Este es un tiempo peligroso. Amén. Tiempo de buscar de Dios. Tiempo de servir a Dios, hermanos. Tiempos de no alejarnos de Dios. Gloria a Dios. Si nosotros servimos a Dios, hermanos, Dios nos da todo. Amén. Digo, hermanos, cuando yo acepté a Cristo, que él acepté ya grande, de, no sé, 17, 18 años. Yo bien grande, hermanos. Y le doy gloria a Dios porque mis hijos, después que yo acepté a Cristo, nunca se me enfermaron, hermanos. Nunca. Siempre estuvieron sanos, gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Fui pasada por fuego y mi hijo se me quemó, hermanos, pero ya cuando Dios empezó a tratar conmigo. Amén. Cuando Dios empezó a tratar con nosotros. Cuando Dios empieza también, hermanos, a tratar con nosotros, nosotros debemos de escuchar lo que Dios nos dice, hermanos, porque a veces no entendemos, hermanos. Yo no entendía y yo contendía contra Dios, porque Dios me decía, vas a ser pasada como Elías en el desierto. Yo dije, ay, pues no hay desierto. Ay, pues Dios de cuerpo, o sea, era muy rebelde y desobediente, hermano. Cuando pasé por esa prueba tan tremenda, hermanos, sí había cuervos, hermanos. Dios me envió a un sacerdote y a una monja, hermanos. Y cuando los vi todos vestidos de negro, hermanos, Dios me dijo, estos son los cuervos. ¿Es rebelde? Tremendo el poder de Dios, hermanos. Amén. Tremendo es el poder de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos de estar alertas. Estos son tiempos en que debemos estar alertas. ¿Cómo? Orando, ayunando, buscando de Dios. Intercediendo, hermanos. Porque si no tenemos oración y intercesión, hermanos, entonces el enemigo viene y nos destruye. Y así, hermanos, la iglesia está pasando por un tiempo de frialdad, hermanos. La iglesia está pasando. Dios me dijo a mí, ve y ora por la iglesia, porque ahí adentro de la iglesia hay uno que está habitando y que no soy yo. Me levanté, hermanos, en la noche, me vine a orar aquí y empecé a orar, hermanos, ya sentí una fuerza del enemigo tremenda. Empecé a orar y a reprender, hermanos, y me fui muro por muro, hermanos, yo tengo esa costumbre. Y cuando terminé de orar, hermanos,
entonces fue sentir que habíamos tenido victoria, hermanos. Amén. Aleluya. Porque, hermanos, cuando dejamos de buscar de Dios, porque vienen pequeñas zorras, hermanos, vienen pequeñas zorras. ¿Qué son pequeñas zorras? Son pequeños chismes, pequeñas enfermedades, pequeños problemas, cosas, hermano, pequeñas que vienen, y si no estamos bien fundamentados, hermano, en la roca que es Cristo Jesús, entonces el enemigo nos destruye. Saben, hermano, yo soy una persona que no le gusta que el enemigo venga y le rete, que venga y me quiera destruir, no, hermanos, no. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Si el Señor Jesús venció en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Aunque soy chica, soy pequeña, dice un hermano, hermano, es que usted es también chiquilla, hermano. No importa lo chiquillo que estemos, hermano, lo que importa es el Dios poderoso que tenemos. Amén. David era un hombre chico. Y aquí venció, hermanos, a Goliat, a un hombre grande, hermanos. Y no lo venció él, lo venció Dios. Amén. Entonces, hermano, eso es lo más importante, hermanos, que nosotros no tengamos la mentalidad que tuvo Jonás, el siervo de Dios. Jonás, que era un siervo de Dios, un siervo que escuchaba la voz de Dios y que sabía. Porque cuando le dijeron, ¿de dónde eres? Él dijo, yo soy hebreo. Temo a Jehová Dios. Soy hebreo. Él sabía y conocía, hermanos. Amén. Y por eso decidió que lo echaran al pez ese, hermano. Y estar ahí 3 días, 3 noches, no sé cuánto, hermanos. Lo que estuvo ahí, dice su palabra, ¿verdad? Pero yo creo que fue eterno para él, hermanos, porque 3 días sepultado, hermano, es tremendo. Amén. 3 días encerrado. Y entonces, hermanos, nosotros necesitamos, hermanos, levantarnos en el nombre de Jesús. ¿En qué manera, hermanos? Orando y intercediendo solamente. Y a veces no podemos venir a la iglesia en nuestras casas, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a buscar de Dios. Una que tenía una hermana aquí, hermanos, porque yo le comentaba al hermano, hermanos, que los malos le llevaron primero una camioneta, hermanos, y luego le llevaron otra. Y ella pues se molestó ahora sí, dijo, no, pues ya me agarraron, ¿verdad? Y entonces se vino, hermanos, para acá conmigo porque le dijeron que se saliera de la casa porque ella había denunciado. Y hermanos, estuvimos orando, estuvimos intercediendo, y le digo, ¿sabes qué, mija? Tú no tienes por qué tener miedo. La palabra de Dios dice que Dios tenía al enemigo que se levantaba contra el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios desobedecía. El pueblo de Dios era desobediente. Cuando no había un juez, cuando no había un rey, alguien que lo dirigiera, inmediatamente se iban a los baales, a los dioses paganos, hermano. Porque siempre tendían al mal, hermanos. Y entonces le dije, ¿sabes qué, hermanita? Vámonos a tu casa, vamos a orar y vamos a ayunar y el enemigo no se va a acercar. ¿Tú quieres que te regresen la camioneta, mija? Dijo no. Porque ellos le hablaron y le dijeron, te regresamos la camioneta, pero nos tienes que dar dinero. Y dijo ella, ¿y por qué les voy a dar dinero si es mi camioneta? Era una camioneta del año. Y le digo, no, que no te la dé porque está asegurada. Te tienen que dar otra. Y ella pues sí, la denunció. Y pues sí, hermanos, ella primero, ella no tiene miedo, hermanos. No tiene miedo. Le digo, bueno, pues entonces vámonos. Y nos fuimos, hermanos. Y todavía ayer fui a visitarla. Le digo, ¿cómo estás, hija? No, hombre, estoy, pero excelente, hermanos. Yo le pago el taxi, vaya y venga usted cuando quiera, dice. Cuando venga aquí, yo le pago el taxi. Yo le pago el taxi para que la lleve. Y gloria a Dios, hermanos, porque ayer pues ella me pagó el taxi y ya viene y me deja aquí. Y le doy la gloria a Dios, hermanos, ¿por qué? Porque ya la gente esa no se acerca, pero para nada, hermanos. Porque ella me decía, es que dile a los militares,
dígale por favor a los militares que vengan, que den una vuelta y todo eso. Le digo, pueden darse la vuelta y al rato llegan los malos y ustedes. Pero el cambio, si tú buscas de Dios, oras y ayunas,